Habíamos quedado de conversar hoy con el doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, porque habría un nuevo corte de muestras secuenciadas que podrían pues darnos una idea de cómo ha avanzado en México la variante Omicron. Doctor, gracias por estar nuevamente en el programa. Muy buen día. Pascal, muy buenos días. Un saludo a ti y al auditorio también. Bueno, tenemos datos respecto de la presencia de Omicron en México. Sí, de hecho, ahorita estoy un poco impactado de los resultados, de los datos que hay depositados en la base pública GSAID, que es donde depositan todos los genomas de SARS-CoV-2. Y tenemos un total de 23 muestras de Omicron ya registradas en esta base de datos, de las cuales tenía conocimiento hasta el día de ayer. Se ve que las subieron ayer en la noche, muy tarde. Y pues bueno, a final de cuentas tenemos estos 23 casos ya registrados. La mayoría provienen de laboratorios particulares. Todas han sido secuenciadas o la gran mayoría ha sido secuenciadas por el Instituto Nacional de Medicina Genómica y ya una variedad de edades y hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Tenemos un poco ese rango de edades y el género de quienes se dieron positivo. Todavía no lo he calculado porque te digo que se ve que subieron recientemente la información ayer y Ajá. hasta ahorita que estaba checando en la mañana no he ido a lo largo de todas las fichas técnicas, entonces no he visto todavía las edades, pero prometo que se las podría tener Muchísimas en gracias. otra entrevista Claro que próxima sí. si quieren. Claro que sí, pero bueno, es impresionante porque hablamos la semana pasada, me parece que el martes, y había tres Así casos, es. ¿no? Sí, Había tres es, casos y hoy hay 23. Son 23 positivos, ¿verdad? exacto, no, positivos y ya con toda la Confirmados. información acerca de la variante. A esto, sobre todo, además de los otros casos que siguen circulando de Delta. Cabe mencionar que la mayoría de los casos son de la Ciudad de México y del Estado de México. Como habíamos comentado en alguna otra edición, nosotros, o la parte del consorcio donde yo trabajo, se encarga más del resto del país, pero el Instituto Nacional de Medicina Genómica se encarga más de la Ciudad de México y del Estado de México. Y sí, es impresionante. Había 3 casos, luego se confirmaron 5 más y yo creo que en este fin de semana se dieron estos otros 17, 18 casos. Bueno, son cortes semanales, ¿verdad, doctor? Me explicaba usted la semana pasada. Sí, de hecho depende, o sea, vamos siempre retrasados entre 2 y 3 semanas por lo que les comentaba de la logística, pero obviamente en la Ciudad de México y el Estado de México tienen más velocidad, por lo que les comentaba que pues, es una zona pues, mucho más densa poblacionalmente. Las muestras llegan y se secuencian en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y digamos que esa parte de como una semana se gana un poquito, pero sí el muestreo a veces llega a ser de lo que estamos viendo hace 2 semanas. Lo que estamos viendo hace 2 semanas. Entonces, digo, no hay otra forma de hacerlo porque hay que recoger las muestras, trasladarlas, secuenciarlas, esperar el resultado y subirlo a la base de datos. Es decir, no creo que pueda ser más rápido, pero creo que es justo presumir que a lo mejor hay en el país pues una cantidad mucho más grande al día de hoy, ¿no? Sí, de hecho, lo que estuvimos discutiendo este lunes en el consorcio, fue el lunes de la semana pasada, fue empezar a instalar una nueva plataforma que nos permite secuenciar prácticamente en tiempo real, de tal manera que, por ejemplo, en el caso del IMSS, que es con quienes trabajamos, pedirán muestras muy particulares. Si no tienen que esperar a los lotes de 500, que eso es lo que tarda una semana en juntarse, podrían pedir 1, 2, hasta 12, 13 muestras que Ujú. llegarían al día siguiente a la Ciudad de México, y ahí es donde estamos tratando de instalar este secuenciador, que es un secuenciador portátil de una tecnología muy, muy nueva que nos permitiría responder alrededor de entre 24 y 48 horas máximo. Bueno, si fuera tan amable de volverle a comentar a nuestra audiencia cuál es el proceso. Me explicaba usted la semana pasada que se secuencian por un lado las muestras de la Ciudad de México y Estado de México y por otro lado las del resto del país. Claro que sí. En general, cuando una persona va por un estudio y el cual es positivo a SARS-CoV-2, si se hace un estudio de PCR, no de antígeno, porque esos no nos sirven, si se hace el estudio de PCR, se toman aquellas muestras que tienen una cantidad de material genético del virus alta. Esto es basado en un número que se llama el CT.
El CT es inverso, entonces entre más pequeño es más la carga viral o más el material genético, y entonces elegimos muestras que van de 26 hacia abajo, ¿no? Cuando cumplen ese requisito, se juntan de todo el país las muestras y finalmente llegan a los LABES, que son los laboratorios de vigilancia epidemiológica del IMSS. De ahí se trasladan a la Ciudad de México, de ahí se distribuyen, dependiendo la semana, a quien le toque secuenciar, entre la Ciudad de México, el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Angevio, que es el Laboratorio para la Diversidad en Irapuato, y el Instituto de Biotecnología de la UNAM en la unidad que yo dirijo, que es la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva de Bioinformática. En Cuernavaca, ahí, pues ¿verdad? más o menos, ¿perdón? En Cuernavaca. En Cuernavaca. Sí. Y ahí más o menos nos tardamos una semana para secuenciar las muestras, y el análisis bioinformático, que es el que reconstruye todos los genomas y hace la caracterización de qué linaje es, ese sí lleva un poquito menos, como 3 días, 4 días, en lo que se genera el informe y se deposita. Y ese más o menos es el proceso, obviamente habiendo muestreado pues 2 o 3 semanas antes para juntar esas 500 muestras, que a veces ese es el reto cada semana, y finalmente se hace el reporte a la Secretaría de Salud y al INDRE, y nosotros depositamos en paralelo los reportes en nuestra página de internet. Entiendo. Esas son las de la Ciudad de México y Estado de México, ¿verdad? No, esas son las de todo las del resto del país. ¿Y Ajá, las de la Ciudad de México? Es un poco más directo. La Ciudad de México se toman muestras del INDRE, de Salud Digna, de varios lugares, finalmente de los LES, que son los laboratorios estatales de salud pública, y finalmente ahí se llevan al INMEGEN, ahí se procesan, pero digamos que la cantidad de muestras que hay es mucho más grande y finalmente tardan un poco menos en hacer todo este proceso, pero digamos que todo tiene ese procedimiento, ¿no? Y toda esta información entra a una base de datos. Sí, es una base de datos que se llama GSAID. Inicialmente esa base de datos es de influenza, pero desde el inicio de la pandemia se aprovechó la plataforma y ahora creo que tiene mucho más información de SARS-CoV-2 que de cualquier otro virus, en particular influenza, y ahí es ahí donde uno puede entrar. De hecho, hay que darse de alta como usuario, yo me conecto y le pido, por ejemplo, las muestras que son de México, de la variante Omicron, y yo puedo hacer un tamizado, un filtrado para ver de qué variante estamos hablando, y por ejemplo, en el caso de la variante Delta, que es la que predomina en el país, tenemos más de casi 40,000 casos. Entonces, es una diferencia todavía grande contra 26 que tenemos de Omicron, pero digamos que así empezó Delta, ¿no? Y yo creo que lo que esperamos ver un incremento para finales de enero. Ya, ¿26 de Omicron o 23? 23, perdón. 23. 23. Esos 40,000 de los que me habla que hay actualmente en la base de datos, ¿es posible compararlo con lo que había la semana pasada y saber qué tanto ha aumentado? Sí, no he filtrado todavía la información, pero sí es posible, y digamos que es proporcional. Realmente lo que hacemos es que se mantienen muy estables, o sea, eso te lo digo por lo que vi el último reporte que nosotros hicimos del país, y digamos que el sublinaje de la variante Delta que predomina en el país actualmente siempre se ha mantenido en el 30% de las muestras, y este pertenece a una sublinaje que se llama AY20. De ahí tenemos AY26, tenemos la variante Delta original, y más o menos todo esto se distribuye entre porcentajes del 10 y 30% repartidos en esos 5 linajes. Varía poco más o poco menos dependiendo de cuántas muestras tenemos y de qué región del país. Todavía, ¿qué tenemos en México? ¿Hay todavía variante original Wuhan o esa ya no se ve? Uy, no, de hecho es muy interesante. Nosotros si ustedes echan un ojo a nuestros reportes, hacemos unas gráficas donde se ve cómo fue la evolución del virus en México. Ya la variante de Wuhan, de hecho la original de China, no existe en ninguna parte del mundo. Inmediatamente adquirió una mutación que se llama el cambio D614G. Esto es que en la posición 614 de la proteína de Spike cambió un aminoácido por otro, y eso le dio una ventaja para la transmisión, y eso fue la razón por la cual se distribuyó tan ampliamente en el mundo. Después de ahí surgieron muchos sublinajes, la variante alfa, la variante beta, delta, etcétera, en diferentes partes del país en diferentes países observadas por primera vez. Y de ahí, por ejemplo, o sea, ya ninguna variante de esas antiguas circulan en el país ni en el mundo. Ahorita actualmente en el país lo que más circula son estos 5 sublinajes de delta,
y vamos a empezar a ver cómo se levantan los casos de Omicron. Entonces, digamos, solo hay 5 sublinajes de Delta más Omicron, es lo que hay actualmente en México. En el país. Ya. En el mundo, los sublinajes de Delta, que es algo que se ha perdido un poco la sensación, es que tiene más de 130 sublinajes. O sea, el virus sigue mutando en otras variantes. Lo sorprendente de Omicron es que lo haya hecho en tan poco tiempo. En solo unos meses acumuló mutaciones que normalmente otros virus les ha llevado un año acumular. Entonces, eso es por lo cual se vuelve una variante de preocupación. Pues, doctor, muy agradecido con usted por esta información y pues le seguiremos dando la data para pues tener al tanto a nuestra audiencia. No es ninguna molestia, Pascal, y finalmente espero tenerles más información más detallada en la próxima emisión. Le mando un gran abrazo, muchas gracias. Gracias, felicidades y todos cuídense, por favor. Igualmente, gracias. El doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica.